¿Quieres conocer una herramienta de automatización parecida a Make, totalmente gratuita y que puedes instalar en tu propio servidor? Pues quédate, que te la enseño. Muy buenas, soy Charlie Alonso de Tenolitas y esta semana te voy a enseñar N8N y cómo podemos instalarlo en nuestro propio servidor virtual privado de Internet para tener unos escenarios de automatización completamente gratuitos e ilimitados. Bueno, pues vamos al lío. Lo que vamos a ver esta semana es cómo instalar N8N Nodation, o no sé cómo es exactamente la notación del N8N, pero vamos a utilizar el Virtual Private Server, el VPS, que hemos estado utilizando las 2 semanas anteriores, que es este VPS que os podéis crear en OVH, y si no, pues os remito al vídeo de hace 2 semanas donde instaló WordPress sobre este VPS y veis cómo se contrata, y es un VPS que cuesta 0,99, no llega al euro al mes, durante 12 meses. Tenéis esta oferta durante 12 meses, entonces disponéis de un año pues apenas por 12 euros y bueno, pues me parece que es fundamental, ¿no? Yo voy a reinstalar, la semana pasada instalé Resource Space, que es un gestor de contenidos brutal, y esta semana pues vamos a instalar una automatización que yo utilizo y que me parece también una pasada, y que, bueno, os puede permitir muchas cosas. Y a partir de aquí, con el gestor de contenidos, con la automatización, con un gestor de contenidos para hacer páginas web, pues podemos empezar a montar proyectos interesantes, ¿no? Voy a elegir Ubuntu 24.04, a ver si, bueno, yo entiendo que como esto se va a instalar a través de Docker, no va a ser un problema el sistema operativo. Entonces esto mandará una orden a que se reinstale el servidor y mientras tanto os voy explicando qué es esto de N8N, ¿no? Vale, pues N8N, que es n8n.io, es una automatización. Para algunos pues ya conoceréis Zapier o Make o IFFFT, que es if this then that, ¿no? Si pasa esto, entonces haz esto, ¿no? Bueno, pues N8N es una plataforma que es open source, que podéis autoalojar en vuestros propios servidores y dar servicio a vuestra empresa, a vuestros clientes, a servicios de automatización. Y ahora pues me diréis, bueno, ¿y para qué sirve esto, no? Bueno, pues esta plataforma, este software sirve para hacer este tipo de flujos de trabajo, de workflow, de escenarios, de automatizaciones, que yo particularmente, por ejemplo, pues algunos de los casos de uso que tengo, yo tengo aquí la automatización y tengo, por ejemplo, unos códigos QR con ficheros. Me he creado un pequeño script en Python que genera códigos QR y a través de esta automatización, pues yo expongo el script en un servidor a través de Python Flask, que convierte este script en un API REST, por ejemplo. Y bueno, si abrimos aquí, pues veis que yo accedo a una dirección y esto me genera un código QR. Entonces, yo lo que hago es, a través de varios mecanismos, estos códigos QR nosotros en la empresa los usamos para llevar el inventario de la documentación de proyectos. Cuando terminamos un documento le pegamos en la portada o en la carpeta un QR, de tal manera que luego con un móvil se puede escanear y seguir el inventario de toda la documentación sin necesidad de estar mirando dentro de los documentos. Incluso en estas carpetas archivadoras que contienen varios documentos, pues pegamos varios códigos QR y simplemente con un móvil sabemos qué hay dentro de las carpetas, ¿no? Y esto es al final pues poner lógicamente un número de documento y el proyecto al que corresponde dentro de una hoja de cálculo. Después, si es nuevo, esto evalúa si es un código nuevo, envía ese código al generador de códigos QR y esto pues al final genera un código QR que lo descarga en un Google Drive y lo inserta en una línea de un Google Sheet. Pero con esto luego he llegado a hacer automatizaciones que puedes hacer un custom GPT con esto para que hable, pues, con ese custom GPT puedes decirle, dame un código para este proyecto y le das
número de código del QR y te genera el QR y lo descargas en el momento, ¿no? Pero bueno, algo más práctico que podamos ver que es, por ejemplo, pues podría ser esta forma que yo tengo de extraer. Yo estoy suscrito a un newsletter, a Rundown, que por ejemplo esta semana, la semana ha ido del día 4 al día 8, ¿vale? Pues aquí tenemos hoy a las 12 ha llegado el último correo y voy a marcar como leídos estos 4, ¿no? Entonces, por un lado, este lo pongo como no leído, que es el del día 4, el del lunes, y aquí tengo en un Google Drive, tengo una hoja de cálculo donde tengo una pestaña con noticias y otra pestaña con herramientas. Estas noticias y estas herramientas son las que yo leo en el podcast antes del tema principal, del tema central. Os dejaré el enlace al podcast en la descripción del vídeo. Y bueno, pues leo las noticias y leo un listado de herramientas todas las semanas, pues para que estéis un poco informados de todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo extraigo yo esas herramientas y esas noticias, ¿no? Bueno, pues me voy al Rundown y yo tengo aquí este es el correo y veis que aquí esto es una noticia, ¿vale? Esto es otra noticia, esto es otra noticia, esto es otra noticia y esto es otra noticia. Entonces, yo tengo una automatización aquí que para noticias, Rundown de noticias, pues on schedule, es en un momento programado, una vez al día, como el mail llega a las 12 y pico, pues puedo a la 1 de la tarde, puedo ejecutar este workflow. Entonces leo el correo que viene de un proveedor, que es, bueno, pues en este caso viene de esta dirección, los correos que estén en estado no leídos, hay uno, y le paso la información del texto, se lo paso a el asistente de OpenAI que me he creado para hacer esto, ¿no? Entonces, yo tengo en la plataforma de OpenAI, en platformopenai.com, que esto es como ChatGPT, pero va basado en el API, y este en concreto es el API de asistentes. Yo tengo un asistente que está definido aquí, que se llama Podcast News, y que dice, analiza el texto proporcionado y localiza las noticias contenidas entre las cadenas de texto, latest development y new tools and jobs, ¿vale? Esto pues quiere decir que las noticias van a estar aquí por aquí habrá una cadena que sea latest development, por aquí, y aquí habrá otra cadena antes de las herramientas que es new tools and jobs. Entonces, estos son noticias. Y el asistente lo que hace es analizarlo, determina cuáles son las 2 noticias más relevantes relacionadas con inteligencia artificial presentes en el documento y vamos a ver si podemos ampliar aquí. Redáctalas en español de España, en un tono casual, ideal para leerlas en un episodio de podcast. Título y cuerpo de la noticia. Asegura que comienzas cada noticia con la cadena de texto titular y que el cuerpo lo precede de la cadena de texto cuerpo. Esto es de vital importancia para que te ciñas a estas cadenas de texto, porque las noticias se procesarán teniendo en cuenta esas cadenas. Además, añade una línea con 3 puntos al final de cada una de las noticias. Entonces, si ahora vamos aquí, me vengo la última noticia es del 2 del 11, del 2 de noviembre. Ahora va a crear una aquí que sea del 8 de noviembre, que es en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Entonces, yo me vengo aquí y le digo que haga un test del workflow y esto empieza a... Vaya, este es parámetro, vale. Esto es porque hemos leído el correo y no hay ningún correo en no leído, ¿vale? Entonces, lo pongo otra vez en no leído y le doy a ejecutar, ¿vale? Aquí ya sí, pasa el texto, ¿vale? Ya si abrimos este nodo, vemos que aquí hay texto, ¿vale? Este texto, esta columna de texto ya tiene noticias. Y si vamos al siguiente nodo, tenemos por un lado la entrada, que es toda la información del correo, y por otro lado la salida, que es las 2 noticias que ha determinado el asistente, que son las que van a ir esta semana. Después aquí hay un código que lo que hace es formatear los textos para que se cree una hoja de cálculo de Google Sheet y la inserta en la hoja de cálculo de Google Sheet. Si vamos a esa hoja de cálculo de Google Sheet,
pues tenemos que las dos noticias del 8 del 11 son pues un modelo de IA que genera videojuegos de mundo abierto en tiempo real y Runway, control de cámara 3D para la generación de vídeo por IA. Estas son las dos noticias más relevantes de ese correo, ¿no? Y de igual manera, por ejemplo, si yo me voy aquí al correo, que ya ha tenido que, bueno, pues le doy que lo ponga en no leído y me vengo aquí y en vez de ese workflow, ejecuto el workflow de Rundown Tools OpenAI, que es lo mismo con otro asistente que, bueno, pues si vemos el texto del asistente aquí en la plataforma de Podcast Tools, aquí tiene el prompt de analiza el texto proporcionado y localiza herramientas contenidas entre las cadenas Trending AI Tools y New AI Job Opportunities. El nombre de la herramienta está en el texto entre corchetes, después encontrarás la URL y por último la descripción. Fijaros que aquí lo que está haciendo este asistente es un scrapper con procesamiento de texto y procesamiento como de expresiones regulares para analizar y encontrar el texto. Pero la parte más importante es que analiza bien el texto de la herramienta, crea una tabla con 3 columnas. La primera debe contener el nombre de la herramienta, en la segunda debe sustituir la descripción por la traducción al español y la tercera columna debes mostrar un enlace cuyo texto sea link y que te dirija a la URL de la herramienta. Vale, esto está aquí así. Entonces ahora venimos aquí y ejecutamos la automatización para extraer las noticias. ¿Vale? Y una vez que ha extraído las noticias, nos vamos a la hoja de cálculo de aquí, de Google Sheet, y vemos que el 8 del 11 ha copiado esto. Entonces yo aquí le digo que estas dos columnas, por ejemplo, me las quite, porque son para dividir, ¿vale? Y ahora, pues volvería aquí al correo, desactivaría este, activaría el del 5, vendría aquí, haría un test y volvería a generar esto, ¿no? Esto, como está tirando del API de OpenAI de los asistentes, tiene un coste para mí, ¿vale? Que si vemos aquí en el API de asistentes, pues estamos viendo que el día 8 he hecho estos dos correos. El día 8 de noviembre todavía no tiene nada, no ha llegado todavía al cálculo, pero la última vez que lo hice son 13 céntimos, ¿vale? Cada semana me gasto 13 céntimos en extraer las noticias y las herramientas para el podcast, que si lo tuviera que hacer a mano, el coste en horas, pues seguramente sería bastante más grande de 13 céntimos, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que voy haciendo. Yo vengo aquí al correo, le doy así, el siguiente, le doy extraer. Aquí ya puedo cambiar al siguiente correo. Me vengo aquí, le vuelvo a decir extraer. Aquí está pasando un ítem, fijaros la información que tenemos aquí, pasa un ítem. Aquí un ítem, aquí he encontrado 12 ítems, 12 herramientas y aquí pues seguramente volcará 12 herramientas. Y con la misma cogemos el mail de hoy y volvemos a pasar esta automatización. Con esto pues tendría que quitar este mail, volver al del día 5, porque el día 4 ya lo hemos hecho para las noticias también. Entonces, una vez que aquí ya ha puesto esto, vuelvo al workflow, le digo que voy al de noticias y ejecuto otra vez. Esto lo estoy haciendo porque así aprovecho y después de grabar este vídeo, como es viernes, pues ya grabo del tirón el podcast para el domingo. ¿Vale? Entonces, ya hemos puesto esto aquí. Ahora volvemos a poner aquí. Ejecutamos. Vale. Volvemos a activar el del día 7. Volvemos aquí. Ejecutamos. Y volvemos a activar el del día 8, el de hoy.
y volvemos a ejecutar cuando haya terminado. Aquí hay un historial de ejecuciones que te dice pues algunos errores que hayamos podido tener. Este es el error que hemos cometido antes cuando no había ningún correo seleccionado como no leído. Vale, pues ya está aquí, y si volvemos aquí, por ejemplo, y generamos otra vez el usage, el uso, es posible que ahora, no, todavía no ha computado aquí, ¿vale? Pero serán otros 13 porque pues, todas las semanas es igual. Vale, pues entonces quitamos esto de aquí y vamos a ver cómo se instala esta plataforma. Yo creo que aquí ya me ha debido llegar el correo electrónico donde efectivamente tengo la información para poder acceder al servidor. Y entonces, con este servidor ya reiniciado, igual que la semana pasada, y bueno, la primera no, la del WordPress no, porque era la primera vez que creaba el servidor, pero la semana pasada el tema es que para poder conectar con este servidor en esta IP, yo tengo que ejecutar una conexión SSH con el usuario, que como veis aquí el nombre de usuario es Ubuntu, ¿vale? Y la IP es esta. Entonces, con este usuario y esta IP, pues entonces le digo SSH Ubuntu dirección IP, bien copiada, que he metido ahí un carácter raro, y esto me va a decir que, atención, que parece ser que hay alguien malintencionado, que en este caso soy yo, que parece que está actuando como el man in the middle. ¿Y esto por qué es? Esto es porque ya tenemos registrada la huella SSH en el servidor, y en nuestro PC, este servidor, con la IP 5.196.29.21, ya está registrado en un fichero que se llama host conocidos o known host, que esto está aquí en el disco C, en users, el nombre de usuario vuestro, en el mío es Carlos, porque lo escribí mal. Y bueno, pues aquí tenéis SSH, en la carpeta SSH, el fichero known host. Lo editáis con Notepad, lo editáis y todo lo que corresponda a la IP 5.196.29.21, todo esto lo quitamos, ¿vale? Y guardamos con control S, escribimos el fichero para que nos lo guarde, ¿vale? Entonces, con esa información volvemos a hacer la conexión SSH y ahora sí nos deja y dice, ¿quieres firmar con esta huella SSA 256 este servidor? Le dices que sí. Y ahora te pide el password. Y el password lo vamos a generar en este link que os aparece aquí por primera vez, que os da un password de 30 días hasta que dais de alta el servidor. Entonces venimos aquí a la consola, botón derecho para que pegue el password que hemos copiado de aquí, que tal. Entonces, Enter, me dice, el servidor requiere que cambies el password inmediatamente. Introduce el password actual, metemos el mismo, y ahora un nuevo password. Vale, y ya está. Entonces, ahora ya me puedo ir a WinSCP, que es esta herramienta que uso yo para gestionar mis conexiones con los servidores. Y esta herramienta lo que hace es que me deja dar de alta estos servidores. Y aquí tengo uno que es OVH WordPress, que si veis tiene la IP 5.196.29.21. Y ya tiene el usuario Ubuntu. Y aquí voy a poner el nuevo password que le he puesto a este servidor, que yo pues cada semana los cambio. Vamos, cada vez que creo este servidor nuevo le pongo un password diferente, pues para, bueno, pues da igual realmente, porque yo este servidor no lo uso para producción, simplemente lo uso para enseñaros cómo instalar cosas y luego lo vuelvo a reinstalar, por lo tanto ni las claves ni los SHK y tal duran mucho, ¿no? Entonces, vale, bueno, pues ya estoy aquí. Ya estoy aquí y ya tengo un servidor en internet, que además tengo apuntado esta IP al dominio ovh.tecnolitas.com. Entonces, como tengo apuntado ahí al dominio pues lo que voy a hacer es ahora ayudarme de ChatGPT para ver cómo puedo instalar voy a quitar ventanas de aquí, que si no me va a volver loco. Quito esto de aquí.
Vale, esta es la página web de N8N y aquí tenéis en documentación self-host N8N. Esto self-host significa autoalojar, que lo alojáis vosotros mismos. Entonces, para el alojamiento de este host, lo que tenéis que hacer es, bueno, pues vamos a leer la documentación con Docker para poder analizar cómo es la instalación, ¿no? Y yo me voy a ayudar mucho de ChatGPT en este caso, como me gustaría que hicierais vosotros, porque ya que él sabe estas cosas, pues para qué saberlo vosotros, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Docker de Windows, os dice que uséis Docker Desktop. En el caso de Linux, como es nuestro caso, vamos a usar Doc Engine y Docker Compose, ¿vale? Entonces, yo cojo esto y le paso esta página web a justo hay actualizaciones de la aplicación de ChatGPT. Vale, pues voy a usar ChatGPT aquí, porque no voy a andar ahora reinstalando la aplicación. Y digo, pues, apoyándote en esa documentación, ayúdame a instalar N8N en un servidor Ubuntu 2404. Voy a ponerlo así en grande. Y entonces me dice, pues lo primero para instalar es, utilizando Docker, seguir estos pasos. Vale, pues vamos aquí y en la ventana de SSH que me ha abierto a través de PuTTY para conectarme, pues le doy que actualice. Voy a quitar esta ventana de aquí para quitarme cosas. Y aquí me está diciendo install y CA certificados, que esto es certificados de una agencia certificadora en local, ¿vale? Vamos a instalar ese comando. Vamos a agregar el repositorio del Docker con las claves del repositorio. Y ejecutar este comando. Vamos a copiar todo el comando y a ejecutarlo aquí. Y aquí le decimos que haga otra actualización después de cargar todos los repositorios. Y va a instalar Docker Engine, que os recuerdo que en Windows es el correspondiente a Docker Desktop. Vale. Y con esto, con sudo docker run hello world, comprueba que Docker está funcionando y que es capaz de levantar un contenedor, ¿vale? Y después dice ejecutar N8N utilizando Docker, sudo docker run, ¿vale? It rm name N8N para el puerto 5678, que es el que utiliza N8N, que está hecho en Node.js. Y aquí pues tiene también, crea un volumen para guardar las cosas, ¿no? Y este comando iniciará N8N y lo expondrá en el puerto 5678. Puedes acceder a la interfaz web de N8N navegando localhost desde el servidor. No va a ser el caso porque vamos a necesitar hacer algo más, en nuestro caso, porque esto es para que lo instales en tu máquina local y nosotros lo estamos instalando en un servidor y yo quiero que a N8N se acceda cuando vaya a visitar el dominio ovh.tecnolitas.com, ¿vale? Entonces, pero voy a seguir los pasos, voy a ver si es verdad que funciona, ¿vale? Entonces dice que ha sido incapaz de encontrar Hello World Latest locally, por lo tanto está tirando de ella, se está descargando el tema, el contenedor, y aquí Hello World Docker está funcionando. Este mensaje muestra que tu instalación parece funcionar correctamente. Vale, para generar este mensaje de Docker, el contenedor Docker ha seguido los siguientes pasos. Docker client contacted with the Docker daemon, el cliente ha contactado con el demonio Docker. The Docker daemon pulled the Hello World image, ha descargado la imagen del Hello World y después el demonio Docker ha creado un nuevo contenedor con esa imagen que pone a tu disposición, ¿vale?
Entonces, bueno, vamos a ver si con esto podemos tener un N8N funcionando, ¿vale? Entonces, voy a correr ese comando entero, tal cual. Dice que no puede encontrar la imagen localmente, por lo tanto se la está descargando. Esta imagen, como es más grande que el Hello World, está haciendo una descarga de los distintos chunks o partes que tiene esta imagen y que estará posiblemente distribuida entre varios servidores. Así es como funciona Docker, el Docker Hub, que es donde se almacenan todas estas imágenes. Y una vez que termine, pues lo levantará y lo pondrá en marcha. Entonces, si planeas utilizar N8N en producción, es recomendable configurar una base de datos Postgre externa y habilitar medidas de seguridad adicionales como la autenticación básica y el uso de HTTPS. Para más detalles, consultar la documentación de N8N en docs, ¿vale? Entonces, bueno, ahí ha habido sus más y sus menos, que hay un mensaje amarillo que dice que permission 0644 para los archivos está fijando permisos 0644 para archivos. El sistema de permisos en Linux va con números. Y bueno, pues editor is vale. Lo que pasa es que si yo intento acceder desde aquí, bueno, si hago una O aquí, claro, esto es para, vamos, si intento acceder a HTTP desde aquí, no me va a dejar porque no puedo, ¿no? Aparte que he parado el servidor, ¿vale? Entonces vuelvo a ejecutarlo. Lo que pasa es que ahora, como ha descargado ya toda la imagen, pues simplemente lo va a... ¿Vale? Entonces, bueno, si pongo aquí la dirección IP del servidor, entonces sí me va a funcionar. Si pongo http y aquí veo en el correo, veo qué IP tenía y me voy al navegador y pongo el puerto 5678, debería... he vuelto a parar. Es que tengo la manía de hacer control C para copiar, como estoy en Windows, y eso aquí lo que hace es tirar abajo el servidor. Entonces, bueno, pues tenemos que volver a coger. Voy a coger esta y la voy a poner en otra ventanita, aquí, para no andar. Vale, entonces aquí debería estar funcionando, ¿vale? Y aquí está diciendo que tu servidor N8N está configurado para usar una cookie segura, pero sin embargo estás visitando una URL a través de un sistema que no es seguro, que no es HTTP seguro, ¿vale? Entonces, para evitar esto y que pueda funcionar bien, lo que voy a hacer es pedirle a ChatGPT que nos instale Nginx como servidor de proxy inverso para que, y le voy a pedir también que utilice el Docker Composer para generar una instalación que nos permita utilizar este Docker como es debido, ¿no? Vale, aquí tengo una versión de Docker Composer, que es la que estoy usando yo en producción, y Docker Composer es como un fichero de recetas para hacer un Docker, ¿vale? Para hacer un contenedor, ¿no? Entonces aquí es la versión 2, el servicio es N8N, la imagen que va a utilizar para esto es N8N NIO, la latest, restart, a no ser que se pare, el container se va a llamar N8N, el puerto va a ser este, y aquí la zona del time zone va a ser Europa-Madrid, N8S Basic Authorization va a ser true, la dirección de correo es esta, la contraseña va a ser contraseña segura, ya os digo que esta máquina, en cuanto grabe este vídeo y demás, pues la tiraré abajo y haré otra cosa, entonces no me preocupa mucho la seguridad de la contraseña. Diagnóstico de enable false, users management disable, que
vamos a tenerlo desactivado, no vamos a permitir que el usuario administrador de esta plataforma gestione usuarios dentro de N8N. Y por otro lado, voy a hacer un N8N push del backend y el webhook y el Vue app URL base API. Esto es que voy a tenerlo que poner en el nombre del dominio, porque si vais a utilizar N8N para automatizaciones sencillas contra Google Drive, no necesitáis esto, pero si vais a crear servicios como el generador de un código QR o un script que haga, por ejemplo, una transcripción de un vídeo con Whisper o cosas por el estilo, y queréis, digamos, acceder a los webhooks o a las APIs o a los triggers, a los disparadores de N8N para que pasen cosas cuando otras cosas pasen, necesitáis este tipo de configuración, ¿vale? Entonces, voy a decirle a ChatGPT que yo tengo un sistema N8N funcionando con un Docker Composer que tiene esta configuración. ¿Vale? Se la copio aquí. Deberíamos montar un Nginx, que es el servidor de aplicaciones web, que también funciona como proxy inverso. Es la competencia de Apache, este ruso, Apache es americano. Este va muy bien para ciertas cosas. Debería montar un engine como proxy inverso y así hacer que N8N se ejecute al llamar a vh.technolitas.com. Si te parece bien esta configuración, guíame paso a paso. Vale, dice que la configuración le parece bien, por lo tanto, vamos aquí, hacemos control C para parar el contenedor que está funcionando, le decimos que actualice, después vamos a instalar Engine, que la Y al final es para evitar que nos pregunte si sí o si no, ya le damos que sí con esa Y. Creamos un archivo de configuración para el dominio de Engine, que es un virtual host, como hemos hecho las semanas pasadas con Apache, pero este es para Nginx, y le ponemos este código, que lo que está haciendo es que cuando se llame al server name vh.technolitas.com, él haga un proxy a localhost 5678, ¿vale? O sea, está haciendo una redirección, básicamente, ¿vale? Entonces, con esto habilitamos ese localhost, ese virtual host que acabamos de crear, y ahora le consultamos si la configuración de Nginx es buena. Dice que la sintaxis es ok, y con esto reiniciamos el servicio de Nginx. Y ahora pues instalamos el Certbot de Let's Encrypt para obtener un certificado SSL. Y una vez instalado, pedimos el certificado a nombre de vhtechnolitas.com. Y esto, cuando arranque, me va a decir que necesita un correo electrónico. Le digo que sí. Le digo que sí, acepto los términos y condiciones. Le digo que no quiero correos, que no me mande correos de información. Y ahora estará obteniendo el certificado y modificando el virtual host, el fichero de configuración de antes, para que lea los certificados y no solo funcione en el puerto 80, sino que también funcione en el puerto 443, que es el puerto de HTTPS. ¿Vale? Esto pues tardará más o menos, dependiendo de lo que tarde el portal de Desencrypt en sacar el certificado. Dice que lo ha desplegado satisfactoriamente y demás, ¿vale? Entonces, aquí, pues, si ahora analizamos el .conf, es, a ver, este de aquí. Si analizamos este, no, esto he puesto varias cosas ahí. Vale, vemos que no solo
tiene en el puerto server name ovhtecnolitas.com, sino que aquí lo que está haciendo es una redirección y todo lo que entre por ese host va a ir con un 301 HTTPS, ¿vale? Entonces, ahora ya hemos activado la configuración y ya hemos hecho todo, ¿vale? Bien, ya tenemos engines funcionando, se supone. Puedo incluso probarlo, ¿vale? Puedo ir aquí y decir, vale, pues HTTPS, voy a ponerlo aquí mismo, ¿vale? Estoy funcionando ahí, pero dice Bad Gateway porque no tenemos el contenedor de N8N funcionando aún, ¿vale? Entonces, tenemos eso y le digo, vale, llegamos a la página, pero tengo un Bad Gateway porque no tenemos el Composer o el Docker de N8N funcionando, porque el fichero de Docker, porque la configuración del Docker Composer que te he dado no está en este equipo, es de otro. Puedes guiarme para levantar el contenedor según esa configuración. Tenemos que, bueno, ahí a ver si, ¿dónde estamos? De aquí salimos y estamos en, vamos a CD, vamos a ejecutar esto, a ver si tenemos ese directorio. No lo tenemos, entonces hacemos un mkdir p n8n y luego entramos en el n8n. Aquí añadimos un nano que lo voy a añadir con sudo para que sea como administrador, sudo nano docker composer demás, y ponemos lo que teníamos en el otro correo, ¿vale? En el otro composer, ¿vale? Control O, control X y creamos el volumen, el directorio para el volumen que hay definido aquí en esta última línea. Un volumen es una unidad de disco virtual que sirve para guardar información. Entonces creamos el directorio y a partir de ahí pues le decimos vamos a darle permisos y propiedad al usuario que esté conectado ahora mismo para que tenga acceso a ese directorio. A ver si le pasamos este mensaje a ver qué nos dice, porque el tema de los permisos es un poco peliagudo aquí. El error indica que el directorio no existe. Bueno, vamos a crearlo. Vale, entonces no lo ha creado porque no he hecho el comando con sudo mkdir. Ahora ya lo ha creado. Ahora, por lo tanto, le doy los permisos. No protesta. Vale, ahora sí. Vale, y ahora que ya tienes esto funcionando, te vienes y le dices Docker Composer App. Vale, es que no tenemos instalado Docker Composer. Se lo vamos a decir a ChatGPT. Tenemos Docker Engine, pero no Docker Composer. ¿Vale? Entonces, con este comando, ahora cuando ya eso, preguntamos por la versión, nos dice que es la 1.29 y ahora sí ejecutamos este comando y un montón de ficheros, o sea, un montón de errores. Por lo tanto, vamos a ver qué nos dice el trackbar y tenemos a nuestro amigo depurador ChatGPT. ¿Vale? Aquí es el Docker User,
Vamos a ejecutar el siguiente comando para añadir un usuario al grupo Docker. Tu usuario al grupo Docker, ¿vale? Entonces, añadimos ese comando. Añadimos este otro. Intentamos de nuevo. Ahora ya no está diciendo nada de errores. Todo parece en verde. Y preguntamos por los servicios de Docker y nos está diciendo que hay un contenedor N8N corriendo en esta máquina. Entonces, ahora, ¿qué pasa si vamos aquí a este contenedor? Bueno, pues que funciona, ya está instalado. Y a partir de aquí, pues puedo darle un user account la primera vez que esto es Charlie, last name, pues Alonso, y aquí el password, pues la que queráis ponerle, ¿vale? Y no quiero recibir noticias de productos. Y con este email y con ese nombre de usuario, creáis vuestra cuenta de administrador, ¿vale? Y con esta cuenta de administrador, aquí, bueno, que era el propósito de hoy, instalar esto. No penséis que os va a salir a la primera, no va a ser así. Vais a tener que intentarlo un par de veces y va a ser normal, pues esto es muy complicado, aunque parezca simple, incluso aunque tengamos la ayuda de ChatGPT, esto es realmente complicado. Aquí tenéis una serie de plantillas que podéis empezar a probar con el tema de hasta 1046 plantillas con automatizaciones que ya van configuradas con las aplicaciones más comunes y conocidas del mercado. Y nada, pues a disfrutar. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de esta semana. Espero que te haya gustado tanto como a mí hacerlo. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, dale a la campanita para estar informado de cuando publicamos nuevos vídeos. Déjame un pulgar hacia arriba para ayudarme a difundir el contenido y síguenos en redes sociales para más tips y consejos como este.